Los actos jurídicos se clasifican de diversas maneras, dependiendo de varios criterios. Según el número de voluntades involucradas, pueden ser unilaterales, bilaterales o plurilaterales. Un acto unilateral, como un testamento, requiere la voluntad de una sola persona. Los actos bilaterales, como los contratos, requieren el acuerdo de dos partes. Finalmente, los actos plurilaterales, como los contratos de sociedad, involucran a múltiples partes. Esta clasificación es esencial para entender cómo se forman y ejecutan los actos jurídicos, ya que cada tipo tiene sus propias características y requisitos legales. Una obligación es un derecho subjetivo, personal o de crédito, que refleja una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. El acreedor tiene el derecho de exigir al deudor una prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. Dentro del derecho subjetivo, encontramos los derechos reales y personales. Los derechos reales relacionan a un sujeto con cosas o bienes y son erga omnes, es decir, oponibles a todos. Por otro lado, los derechos personales o de crédito son inter partes, es decir, solo afectan a las partes involucradas en la relación jurídica. Las obligaciones se componen de tres elementos esenciales: los sujetos, el vínculo obligacional y el objeto. Los sujetos son el acreedor y el deudor, quienes están vinculados por una relación jurídica. El vínculo obligacional es el lazo legal que une a las partes y se rige por el principio pacta sunt servanda, que significa que los pactos deben cumplirse. Finalmente, el objeto de la obligación es la prestación que el deudor debe cumplir, ya sea de dar, hacer o no hacer. Estos elementos son fundamentales para la existencia y validez de una obligación. Las obligaciones pueden surgir de diversas fuentes. Las fuentes clásicas incluyen el delito, el cuasidelito, el contrato, el cuasicontrato y la ley. En tiempos modernos, también se reconocen fuentes como los hechos jurídicos ilícitos, los actos jurídicos, el enriquecimiento sin causa y el abuso del derecho. Cada fuente tiene sus propias características y requisitos legales, y es importante entenderlas para determinar cómo y por qué surge una obligación. Estas fuentes reflejan la evolución del derecho y su adaptación a las necesidades de la sociedad. Los actos jurídicos se clasifican según el número de voluntades en unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Un acto unilateral, como un testamento, se perfecciona con la voluntad de una sola persona. Los actos bilaterales, como los contratos, requieren el acuerdo de dos partes. Por último, los actos plurilaterales, como los contratos de sociedad, involucran a múltiples partes. Esta clasificación es crucial para entender la dinámica de los actos jurídicos y cómo se forman y ejecutan en la práctica legal. Los actos jurídicos también se clasifican según su forma de perfeccionamiento en consensuales, reales y solemnes. Los actos consensuales se perfeccionan con el simple acuerdo de voluntades, como en la compraventa de bienes muebles. Los actos reales requieren la entrega de la cosa, como en el comodato. Finalmente, los actos solemnes requieren una formalidad específica, como en la compraventa de bienes inmuebles. Esta clasificación es importante para determinar los requisitos legales necesarios para la validez de un acto jurídico. Según la existencia de contraprestación, los actos jurídicos pueden ser onerosos o gratuitos. Los actos onerosos, como la compraventa, implican una contraprestación, es decir, un beneficio mutuo para ambas partes. Por otro lado, los actos gratuitos, como la donación, no implican contraprestación y se realizan por mera liberalidad. Esta clasificación es esencial para entender las motivaciones detrás de los actos jurídicos y cómo se regulan legalmente.